Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es para mí un gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos junto a Omar López Mato conversar, analizar distintos temas que tengan que ver con nuestro pasado para tratar de entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, de dónde venimos, de dónde provienen algunos de nuestros principales problemas, de nuestras principales taras mentales. Entender hacia dónde nos dirigimos. Ya me puse muy ambicioso. Ya ¿no? te voy a decir costumbre. Bueno, hay una frase muy buena. ¿Qué hay detrás de nuestras costumbres? Como me dice Omar. Hay una frase muy buena que dice, creo que es de Sócrates. Primero fueron vicios y después fueron costumbres. Claro. Bueno, todo aquello que de alguna u otra manera nos ayude a comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos. Y tal vez, solo tal vez, entender hacia dónde vamos. Y si no nos sirve para eso, nos entretiene un poco y nos da un bagaje cultural interesante. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Hoy voy a saltear la parte de a quienes invitamos, entre otras cosas, porque vamos a charlar solos. Así que nos invitamos a nosotros mismos. Claro, nos hemos invitado a nosotros mismos. Y lo que vamos a intentar con cierta audacia, si se quiere, es recurrir a un tema que los dos hemos estudiado, pero yo hace muchos años, te diría que más de 30, y que es responder a un pedido de un oyente que nos dijo, ¿y nunca van a hablar de la historia de Roma, por ejemplo? Claro. Y aunque parezca que no, yo le diría a los oyentes habituales de Tenemos Historia, que la historia de Roma tiene mucho más que ver con nuestra vida cotidiana, nuestras costumbres y la formación de nuestras instituciones. De nuestra sociedad. De lo que uno puede creer, ¿no? Aparte es creo que es una frase de Jaime Echeverri, es decir, el estudio de los clásicos, y bueno, siempre se llamó clásico a la historia greco-romana, es lo que te impide o disminuye las posibilidades de caer en los errores que ellos ya cometieron. Claro, y en tanto y cuanto todavía la sociedad argentina se considera una sociedad inserta en lo que llamaríamos Occidente, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista cultural, sus tradiciones son las judeo-greco-romanas, no hay otras, y de ahí vienen la mayoría de nuestras instituciones. Y los romanos además formaron un sentido muy práctico de la vida para aplicar pensamientos y teorías filosóficas de los griegos. Y yo te diría más todavía. Vos ves más, cuando la sociedad se hace más primitiva, y Argentina ha sufrido una involución. Argentina, es decir, de 10% de pobreza, 5% de pobreza en la década del 70, etcétera, llegamos al 33% de pobreza. Dentro de esa sociedad más primitiva, más pobre, es más evidente la estructura romana. Eso me va a interesar escucharlo. Vamos a presentar los auspicios del programa y enseguida vamos a estar conversando hoy solos aquí con Omar López Mato un poco de algunos aspectos de la historia de Roma, que por supuesto haremos un pantallazo general porque es muy rica y muy vasta, muy larga, y muchos años lo que duró la construcción de primero la aldea que se convierte en un reino, después en una república y después en un imperio, que es la historia de Roma. Seguimos en Tenemos Historia y hoy estamos tratando de abordar una historia que tiene comienzo casi hace 3.200, 3.300 años, porque Roma tiene una fecha cierta de fundación, no es como la República Argentina, que la gente se confunde entre el 25 de mayo y 9 de julio, sino que Roma saben que el 21 de abril del 753 a.C., Rómulo y Remo hacen el trazado de la ciudad. Ahora, que hay una cosa muy curiosa, porque nosotros siempre asociamos la imagen de Rómulo y Remo con la loba romana. Ahí va a ir, obviamente. Y los chicos amamantándose de la loba romana, que eso son dos cosas distintas. La loba era etrusca, y la aparición de Rómulo y Remo mamando es posterior.
Es algo que se construye, es parte del relato posterior. No, es el mito de origen. Es el mito de origen. Que por supuesto ningún romano o italiano actual cree que ese mito es real, pero lo adopta como un mito de origen y que describe. En la historia hubo casos de chicos criados por lobos. Aún en el último caso es del año 1900 y pico, y en la India hubo casos posteriores. Lo que pasa es que casi todos los chicos estos criados por lobos eran débiles mentales. Bueno, aquellos primeros fundadores que acompañaban a Rómulo y Remo, aquellos primeros pioneros, no debían ser más de un centenar. Sí. Y que de alguna manera la descendencia etrusca está dada precisamente por el símbolo de la loba, y además hay que ubicar en qué lugar del Mediterráneo y en qué cruce de las rutas entre lo que va a ser España, Sefarad, una punta, y Turquía en la otra, está ubicada y lo que era Cartago y todo el desarrollo de Egipto y de otros imperios. Y esto, después de la caída o la declinación de los griegos, se había convertido en un lugar donde Roma succiona el conocimiento griego. Y lo transforma en un conocimiento mucho más práctico, tal vez, digamos, son mucho más pragmáticos los romanos que los griegos, y le cambian los nombres. Y le cambian los nombres. Lo que hace básicamente le cambian los nombres, ¿no? Le cambian los nombres. Y acá está la historia de la fundación, justamente. Lo que pasa es que los pueblos tan chicos, ¿qué es lo que pasa? En un momento empieza a haber endogamia, porque no hay aporte externo. Entonces empiezan a casarse entre primos, etcétera, y eso trae un aumento de las posibilidades de enfermedades genéticas. Y el rapto de las Sabinas, yo creo que es el rapto, es decir, es la búsqueda del outbreeding, de buscar otra estirpe en donde no haya endogamia. Lo que la leyenda o la historia cuenta es que los romanos se van a buscar un pueblo vecino y se llevan a todas las mujeres. Y lo que al principio debería dar... Que no las llevan para hacer las tareas del hogar específicamente, ¿no? Y lo que debió ser o el comienzo de una guerra eterna termina siendo una fusión de pueblos, de alguna manera. Claro, exactamente, por la descendencia. Claro. Pero en realidad eso... mientras que otros pueblos, al haberse quedado aislados o al no haberse crecido entre ellos, llevó a la destrucción de ese pueblo, a la decadencia de ese pueblo. En el caso de Roma, salir a buscar las otras conquistas es lo que le permite un aporte nuevo de sangre, y es lo que le permite no esa endogamia que termina trayendo estigmas degenerativos. Eso yo creo que también es otro factor importante que explica el agrandamiento del imperio. Fenómeno muy estudiado, sobre todo por los sajones. Los americanos tienen muchos estudios de la parte de imperio, es decir, los americanos como se creen un imperio, como crearon ellos un imperio, estudiaron. Todos los que fueron grandes imperios, los ingleses tienen grandes latinistas, los alemanes tenían grandes latinistas, los pueblos latinos son los que no tuvieron grandes latinistas. Ahora estaba mirando acá el libro de Indro Montaner, la historia de Roma, el imperio a través de los seres humanos que lo forjaron, y estos primeros romanos, él describe bajo Rómulo, Tito Tasio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, los romanos fueron rurales y su política fue terrestre. O sea, estamos hablando todavía de esta primera etapa de un pueblo de campesinos, sin grandes habilidades, que nada indicaba que se iba a convertir en lo que se convirtió después en el imperio, ni por otro lado ni una idea de la descendencia de los dioses, ni una idea de monarquía. Todo eso lo tienen que construir los romanos. No, lo que sí construyen y van construyendo desde esa época es la estructura de defensa del ejército. Ese es el poderío romano, la organización militar, cómo se tienen que entrenar, cómo se tienen que seleccionar a los soldados, el uniforme, el uso de la espada corta, la espada española, en fin,
Yo creo que eso es gran parte del secreto, cómo van evolucionando los ejércitos romanos para poder ir yendo primero a los pueblos vecinos y después, bueno, ya a los caminos más ambiciosos. Bueno, lo que cuenta acá Indro Montanelli en este libro, en el capítulo 4, refiere a que no se sabe con cuándo y con precisión muere uno de sus primeros dirigentes importantes, que es Anco Marcio, pero se calcula que es más o menos en el 600 antes de Cristo, unos 150 años después del día en que referimos que, según la leyenda, Roma fue fundada y dividida con los arados, etcétera, etcétera. Ahora, a él lo va a suceder en la ciudad un tal Lucio Tarquino, que es un personaje muy diferente, y empieza a construirse de alguna manera. Tito Livio dice que él fue el primero que intrigó para hacerse rey, digamos, para convertirse en el conductor de este grupo de aldeanos campesinos, y a partir de ahí es el primero de las grandes familias patricias. Claro, pero hay un grupo fundador que se convierten en tenés que construir el patriciado desde que en realidad eran todos todos campesinos, tal cual. Eso lo no tenía más hectárea que la otra, ¿viste? Claro, pero a uno le iría un poco mejor, otro peor, y aparece lo que este autor llama la era de los reyes mercaderes, porque para construir esa estructura militar y que va a aparecer muchos años después, siempre lo que hace falta es que funcione bien el comercio. Bueno, y hay una primera etapa en el comercio romano que son los barcos. Lo que pasa es que ahí es donde empiezan las famosas guerras púnicas, porque el gran dueño del Mediterráneo en los barcos eran los cartagineses. Y ellos y el enfrentamiento con los cartagineses pasa a ser fundamentalmente a través de guerras navales. Ahora, fíjate qué interesante como a veces esta cuestión de que la historia, no, como decía Marx en el 18 Brumario, no se repite siempre exactamente igual, pero tiene parecidos. Porque lo que sigue contando Montanelli es que Lucio Larquino finalmente fue elegido con el nombre de Tarquino Pricio y permaneció en el trono 38 años. Y para librarse de los patricios, o sea, los rurales, pone exactamente lo que vos referías recién, tuvieron que hacerlo asesinar, que es lo mismo que después le va a pasar a Julio César. A varios. Claro. A varios. Y después sigue con los asesinatos de los papas, es decir, porque el papa era el pontífice máximo de Roma, y eso pasa después a lo largo de toda la historia con una serie de asesinatos. Sí, bueno, creo que primaban las instituciones y no las personas. Bueno, pero lo reconocen, por lo menos acá, Tarquino, como el que hace una tuerca en la historia de esa aldea, y la convierte de alguna manera lo llama el rey de la gran industria y de la plebe. Fue un rey autoritario, guerrero, planificador y demagogo. Sí. Pero produce una semilla de cambio, digamos, en lo que si no hubiera seguido siendo una aldea como tantas otras que hay o había en ese momento en toda Europa. ¿Y cuándo aparece el derecho romano? Porque es en esta época más o menos, porque es con los reyes, entre los reyes y la república, que aparece el derecho romano, que es una cosa que sigue hasta ahora y que es la parte fundacional de nuestras normas de convivencia. Sí, yo creo que sí, que es en la medida en que tienen que empezar a resolver estos conflictos que se van generando por una primera dinastía que, como todas, nace totalmente artificial y después tiene que encontrar un justificativo que le permita gobernar con algún grado de consenso, ¿no? No solo con degollando cabezas o en verdad tengo que buscarte el dato porque no me lo acuerdo. Bueno, entonces es una buena oportunidad para ir a un corte.
Seguimos en Tenemos Historia con Omar López Mato, yo soy Emilio Perina y hoy nos propusimos hablar, comentar entre los dos, mirando algunos libros que tenemos acá. Yo traje el de Indro Montanelli, Historia de Roma, el imperio a través de los seres humanos que lo forjaron, y me quedé muy enganchado en esta primera etapa, la de los reyes mercaderes. Es decir, tenemos claro que más allá de la leyenda, Rómulo y Remo, la loba, etcétera, etcétera, evidentemente era una sociedad etrusca sobre la cual se va produciendo una metamorfosis y una transformación y se va generando otra oligarquía, otro grupo dominante de poder, sí. Y el primero y el más importante que mencionamos, siguiendo acá también a Tito Livio, fue precisamente Lucio Tarquino, que sucedió a Anco Marcio, ¿no? Más o menos estamos hablando de 600 años antes de Cristo, y que él es el que de alguna manera empieza a desarrollar una serie de cosas en la urbanización de Roma. Principalmente dice el libro de Montanelli, dice: fue precisamente bajo su mando cuando Roma dio un salto adelante, especialmente en materia de monumentos y de urbanizaciones. Sobre todo, se construyó la cloaca máxima. Claro. Qué visión extraordinaria, ¿no? Que por fin liberó a los ciudadanos de toda la zona de detrésitos. Roma es una zona de pantanos. Bueno, claro, empieza a secarse esos pantazos para poder utilizarlos para tanto la agricultura y la explotación como para la vivienda, ¿no? Se construyó, como decía, la cloaca máxima, y bueno, después la urbe empezó a convertirse en una urbe de verdad, con calles bien trazadas, con barrios delimitados. Las cabañas empezaron a ser verdaderas construcciones con techo inclinado, se empezó a utilizar otro tipo de material. Para aprovechar el agua de lluvia. El techo exactamente. Ahora, empieza a haber también con Lucio Tarquino, que enfrentaba a esos etruscos originarios que se habían quedado, digamos, que permanecían conviviendo, y una lucha sobre lo que se llamaba los comicios curiados, sí. Y se llegaba de alguna manera a establecer cómo uno llegaba a gobernar, a convertirse en rey. Bueno, está el famoso claro, cuadro de David sobre los Horacios contra los Curacios. Exactamente. Que es una forma de qué familia predomina sobre la otra. Que aparte tenían problemas de mezcla porque uno eran cuñados con los otros, tenían sus problemas. Y parece que Lucio Tarquino también fue uno de los primeros demagogos o políticos en campaña de la historia, porque dice que los arengó prometiéndoles quién sabe qué. Después hizo lo que quiso, es lo que se queja en general el recuerdo, y en aquella ocasión detrás de sí está lo que hoy llamaría la gran industria, el grupo de los Cini, la familia de los Cini, los Marzotto, los Agnelli, mirá vos la antigüedad de los Agnelli, sí. Los Pirelli, sí. Los Falk de la antigua Roma, gente que podía gastar dinero, que quería gastarla en propaganda electoral, para colocar un rey, un gobernante, y que estaba decidido a hacerlo para garantizarse un gobierno más dispuesto a tutelar sus intereses y seguir esa política expansionista que ya era una condición de prosperidad y que va marcando la vocación de imperio que después esa va a era la tener. condición del pater, la figura del pater familia, porque claro. El pater familia no se limitaba solamente a la relación padre-hijo, sino eran clanes. Era todo un grupo que rodeaba, porque estaban los libertos, los esclavos, los vecinos, los amigos. Esa era la estructura política que se iba extendiendo y iban los distintos partidos. Algunos tenían, predominaron en el tiempo, muchos de ellos siguieron durante mucho tiempo, otros no, otros cortaron o los hicieron desaparecer, pero lo que hablamos un poco es el tema de cuando aparecen las leyes, y las leyes generalmente aparecen cuando empieza la república, la terminación de la monarquía. Con la monarquía, hay un autoritarismo. Las leyes aparecen cuando aparece la república, que es alrededor del año 200 antes de Cristo, por ahí.
Yo acá lo tengo datado, no te quiero discutir, 509 antes de Cristo. Bueno, pero eso empieza a organizar más. 100 años después de la muerte de... Las leyes más antiguas que encontramos son de esas, del año 209. Ahora vos fijate que ya había un montón fíjate vos, había frases que se decían en ese momento. Uno decía, la ley es como la telaraña. Capta a las criaturas más débiles, pero deja a las más fuertes que pasan. Captura a los débiles, pero deja a los fuertes que cazan. Entonces, los más humildes y los más pobres están restringidos por las leyes, pero los ricos y los poderosos pueden despreciarlas. Esto es de Valerius Maximus, justamente de esta época. Fíjate vos que el problema de que ellos inventan las leyes, pero ellos inventan las trampas. Había otra que es, algunos abogados preservan un austero silencio para esconder su ignorancia sobre las leyes. Otros le cobran al cliente cada vez que ellos, como abogados, bostezan. Y los otros, cuando aparece el nombre de un famoso escritor es mencionado a lo largo del testimonio, creen que se están hablando de un país extraño, de un pescado o de un tipo de comida. O sea que también se estaba burlando de la ignorancia de sus letrados. Los abogados intentan llegar al semblante de la verdad, pero lograr el reconocimiento del litigante es favorable, aunque no sea bueno para su conciencia. O sea que ya tenían entendido de que las leyes no eran justas, las leyes no eran sinónimo de justicia. ¿Y cuántas de estas cosas todavía sobreviven en nuestra cultura hoy, no? Y bueno, parte de todos los reglamentos, al menos los países no sajones, porque el rule of law es distinta, aunque toma cosas romanas, es tomado de estas leyes que aparecen durante un periodo muy largo, como decimos, ¿no? Y que subsisten a lo largo del imperio. Bueno, el testimonio de los esclavos no era admisible. Solamente el testimonio del esclavo era admisible si era bajo tortura. Esto es el código justiniano, o sea que ya estamos hablando del imperio. Sí, eso ya es muy avanzado el imperio. Por supuesto que las mujeres no tenían derechos. Fíjate sobre el tema de las mujeres, precisamente en el capítulo 8, el que refiere a la educación de los romanos, Indro Montanelli dice que en Roma de aquellos tiempos todos vivían peligrosamente y los peligros comenzaban el día que se venía al mundo, porque si uno nacía hembra o por cualquier razón disminuido, el padre tenía derecho a alojarlo a la calle y dejarle morir en ella, y a menudo así lo hacía. El hijo varón y sano, en cambio, era generosamente bien acogido, no solo porque más tarde con su trabajo sería una ayuda para sus progenitores, sino también porque estos creían que, si no dejaban que alguien cuidase de su tumba y celebrase sobre esta los debidos sacrificios, sus almas después no entrarían en el paraíso. Después vamos a tocar el tema mortuorio, pero al principio, en la época de los reyes, los hijos podían ser vendidos como esclavos. Los hijos podían ser vendidos como esclavos. Había muchas, por ejemplo, aparte, fíjate vos que nosotros también venimos discutiendo desde hace tanto tiempo si es que el gobierno tiene que fijar los precios o no. En la época de Diocleciano, conocido porque persiguió a los primeros católicos, estableció los precios de cada cosa. Es decir, un trabajante agrícola o uno que cosía, no, un tejedor, tenía que ganar 25 denari. Un
un abogado podía ganar hasta 1000 denari, que era el precio que valía la piel de un leopardo, sin ser trabajada. Es decir, Diocleciano fija precios para lo que tenían que ganar. Y entre ellos los precios eran también lo que tenían que ganar los ¿cómo se dice? Los que peleaban, los gladiadores, los gladiadores por vencer en cada contienda, que era de 500 denari. Es decir, fíjate vos, a un obrero por día le pagaban 25, un gladiador ganaba 500 denari en una tarde. Bueno, el tema de cómo uno nacía y si había acertado la suerte de tener el sexo que correspondía y su integridad física era la adecuada como para que no lo tiren en la calle, si todo funcionaba adecuadamente, a los 8 días de nacer era recibido por la gente en una ceremonia solemne. Ahora, ¿qué es la gente? La gente era un grupo de familias que descendían de un antepasado supuestamente común que les había dado su propio nombre. De hecho, el niño recibía usualmente 3 nombres: el individual, claro, nombre de pila, Mario, Antonio; el de gente o nombre verdadero y propio; y el de su propia familia o apellido. Esto por lo que respecta a los hombres. Las mujeres, en cambio, llevaban el nombre solo, o sea, el de la gente. Se llamaba Tulia, Cornelia, en tanto que sus hermanos eran Marco, Tulio, Emilio. Claro, y a las mujeres se las numeraba. Pero la primera, primus, secundas, así, a las mujeres no le daban, las reconocían después por el orden en el que habían nacido. Claro. No por el nombre que le daban. Ahora, todo esto después... El libro, en la parte donde habla de la educación de un romano, habla de lo que se enseñaba en el hogar, a que la llama no se extinguiese nunca, en la que tenía que ver con la diosa Vesta o la diosa de la vida, claro, que siempre tenía que haber un tributo, las cuestiones más bien vinculadas a lo religioso, la religiosidad en la que quería un chico romano, a más que mejorarle en el sentido que nosotros le damos hoy a esta palabra, lo que tenía era generarle una idea de disciplina, porque en el fondo la mayoría de ellos los iban preparando ¿para qué? Para ser un buen legionario. Para ser un buen legionario. Claro, bueno, de todas maneras, siempre la religión fue lo dijo Marx, pero es así, la religión es un ordenador social. Sin ninguna duda. Bien, nos vamos a una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando con Omar López Mato, un poco, si quieren ustedes, con cierto desorden, pero queremos ver qué cosas de Roma están en nosotros, ¿no? Y una de las cosas que vimos en es la idea de que los punteros, las familias patricias, las familias que conducen, el conductor, esa forma de manejar la vida cotidiana a través de códigos a veces escritos violentos, pero no cumplidos, y violentos pero no escritos, la arrastramos de una herencia sin duda italiana. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel para colocarlo en las redes sociales, tanto en vimeo.com, Vimeo con B corta, como en YouTube. También nos pueden encontrar, si quieren hacernos una sugerencia, sugerir algún tema, en Facebook, tanto en Facebook de Olmo Ediciones como Facebook.com/Tenemos Historia. Y hoy estamos revisando, y precisamente a raíz de una sugerencia que nos hicieron un oyente que nos pedía que cuando íbamos a empezar a hablar de la historia de Roma, del Imperio, y hoy lo estamos haciendo tal vez de una manera tanto desordenada. Ya vamos a tener algún invitado que nos venga a hablar de los Césares y de cómo se construye finalmente la parte, si se quiere, más rica o más expansiva o la que más
huellas dejó en todo el mundo, precisamente por la característica de Bueno, algo vamos a hablar de eso. de la expansión del imperio. Pero yo me había quedado enganchado con la educación de un joven romano, preferentemente varón y sanito, porque los otros no recibían demasiada educación si eran hembras y no sanitos, y cómo lo religioso lo iba preparando para la disciplina, y a esa formación del carácter que van marcándole en los primeros años, hacia los 6 o 7 años aparece una formación de la mente, o lo que sería una enseñanza, una instrucción propiamente dicha, que no era dirigida por el Estado, como sucede hoy con las escuelas, sino que se confiaba a la familia, porque claro, acá esto es lo interesante, desde el comienzo los clanes estaban manejados por lo que vos referías del pater familia, y dentro del clan, el pater familia era la ley, disponía la vida, disponía la muerte, repartía la justicia por encima del Estado. Precisamente va a ser el traslado, la evolución de la humanidad, lo que hace es el traslado de esta disposición de los paterfamilias hacia el Estado para establecer otro tipo de equidad. Exacto. Pero la familia, que era la que daba la instrucción, en general confiada raramente al papá, en las casas más acomodadas era un esclavo el que era enseñaba. Un esclavo griego, porque aparte el idioma que hablaban ellos era griego, es decir, el idioma no diario, lógicamente, pero el idioma culto era el griego, porque era el idioma internacional, en todo el Mediterráneo se hablaba griego. Bueno, era el que daba la instrucción era un esclavo o un liberto, y hasta las guerras púnicas era el padre el que enseñaba al hijo lo que hoy se llama cultura, que entonces se la llamaba disciplina, para hacer destacar mejor el carácter de la obediencia más absoluta. El padre sí tenía a su cargo el asegurarse de que sus hijos mantuvieran esa rígida disciplina y ese respeto al pater familias. Después las otras materias que le daban eran pocas y sencillas: lectura, escritura, gramática, aritmética, historia. Los romanos conocían una especie de tinta sacada de jugos, de algunas raíces, y con una punta metálica, con eso lo escribían sobre tablillas de madera cepillada. Era muy popular la cera, escribir sobre cera, que aparte les permitía borrar y volver a escribir. Ah, mira, eso es interesante. Bueno, había bastante poca gimnasia, aunque parezca mentira, ¿no? Pero lo interesante es, bueno, después ese joven a la edad de 16 años ingresaba seguramente en las filas de alguna legión, y el joven que después de 10 años de vida militar sobrevivía a la legión, cuando retornaba a su casa, ahí emprendía una carrera política que iba de ciertos grados y que además era electiva y sometida a un montón de precauciones y controles, ¿no? Recordemos también los griegos elegían sus generales por votación y elegían los cargos por votación y democracia, ¿no? Esa elección... Por aclamación, claro. No, porque no era democracia, era cantidad de gritos que creían que escuchar. Esa elección se hacía en lo que se llamaba la asamblea centurriada, cribar las candidaturas a los diversos cargos, que eran todos plurales, es decir, constituidos por varias personas, ¿no? El primer cargo era el cuestor, una especie de ayudante de los magistrados más altos para las finanzas y las justicias. Bueno, así fue construyéndose este edificio, y por supuesto los cargos los más importantes después van a ser los de cónsul, que es una especie de mini rey, diría yo, mini gobernador lo llamaría Jorge Asís. Sí, no, bueno, en realidad los cónsules, en realidad el que se convertía en un mini rey es que en los momentos de crisis se nombraba el dictador. Claro. Entonces ese era el que el cúmulo del poder público lo asumía una persona en los momentos de crisis, el dictador. Bueno, no sé si querés contarnos algo de... Mirá, lo que yo les quiero contar es un poco cómo subsisten en nuestra cultura, sobre todo lo que es el rito mortuorio, porque gran parte de lo que nosotros hoy llamamos
los nombres que damos a todos estos pasos del enterramiento de una persona. Y acá yo empiezo, vos sabés que me gusta rescatar una frase del general Mitre. Resulta que el general Mitre, cuando estaba en el sitio de Lagos, un gran lector de clásicos grecolatinos, un gran lector de clásicos latinos, cuando estaba en el sitio de Lagos, saliendo a defender, cuyos dos ayudantes, y nunca me canso de repetirlo, eran los sobrinos de Rosas. Recibe una bala, lo que pasa es que le pega en el kepis, le pega en el escudo del kepis que estaba usando, que se lo había cosido esa mañana providencialmente su esposa. Entonces la bala se desvía, pero le impacta el cráneo. De eso siempre tuvo, si uno ve los retratos de Mitre, tenía una imagen estrellada en el cráneo, porque le rompe el cráneo. Le queda una cicatriz. Lo salvan porque le sacan la astilla, porque si no le podría haber perforado el cerebro, pero le sacan la astilla. Y siempre quedó, y por eso usaba el famoso chambergo, Mitre, para diferenciarse. En ese momento en que recibe ese gran impacto, quiero morir de pie como un romano. Ahora, ¿de dónde había sacado la idea de que los romanos morían de pie? Bueno, esa es una cuestión de don Bartolo, ¿no? Pero los romanos cultivaron varias costumbres funerarias que han llegado hasta nuestros días. Muchos de estos ritos tenían origen en los griegos. La misma palabra cementerio, que en griego significa lugar para dormir. En varias civilizaciones es común la asociación entre la muerte y el sueño. De hecho, Freud lo señala en su Eros y Thanatos. Y Calderón de la Barca también eso viene. Para los griegos, Hipnos es el dios del sueño y su hermano es Tánatos, el dios de la muerte. Ambos eran hijos de la noche y de Ebro. Mientras que a Tánatos lo representaban como un hombre salvaje y barbado, su hermano, el sueño, era un adolescente de gracia inquietante. Según los griegos y los romanos, los espíritus de los muertos viajaban al mundo subterráneo del Hades, donde corrían los 4 ríos, que eran el Styx, el Acheron, el Cósite y el Flegeton. Caronte era el barquero encargado de llevar las armas de los muertos a través de estos ríos. En el Hades se juzgaban los méritos del difunto. Los justos podrían gozar eternamente de los deliciosos campos elíseos, mientras que los condenados eran precipitados al Tártaro, donde serían quemados o, en sus defectos, sometidos a prolongadas torturas como la de Tántalo, recuerden a esa figura, condenado a levantar una piedra eternamente por osar desafiar a los dioses. Las almas no podían alcanzar los campos elíseos si antes no eran enterrados, de ahí la importancia del enterratorio. En caso que el occiso hubiese muerto lejos de su hogar, los deudos construían un cenotafio donde reemplazaban al cuerpo del difunto por un monumento al que llamaban coloso. Eso, la costumbre del cenotafio todavía hoy existe. El cenotafio es una tumba en donde no hay un cadáver. Y el coloso siempre además está de pie, ¿no? Coloso siempre además está de pie. Antes del entierro el cuerpo era lavado, tarea solo permitida a las mujeres mayores de 60 años, perfumado, cubierto de flores, vestido de blanco con un sudario y dispuesto sobre una gruesa manta que llamaba estroma para presentarse ante el juez que valoraría sus actos. Este se llamaba Cerbero, representado muchas veces como un perro, de ahí viene lo del cancerbero. En el caso de los romanos, vestían a los muertos con una toga púrpura. Solían además colocar una moneda en la boca del muerto sobre sus ojos, el dánaque, con el que pagaban el óbolo al barquero Caronte. Esa es una costumbre que subsistió durante mucho tiempo y aún en la poesía inglesa Shakespeare habla they have a coin on their eyes. La exposición del cuerpo, llamada prótesis entre los griegos, tenía lugar en el lugar del difunto el día posterior al deceso. El cadáver se colocaba sobre un armazón de madera en el que se preparaba la cama, que era el cliné.
Según Plinio, era costumbre entre los romanos conducir el cadáver hacia su sepultura con los pies hacia adelante. También seguimos diciendo, este salió con los pies hacia adelante. Costumbre que de una forma u otra continúa hasta nuestros días. Una vez velado, el cuerpo era transportado al enterratorio. Los funerales griegos duraban 3 días, mientras que los romanos podían prolongarse hasta una semana. El cotejo fúnebre o pompé, ¿no?, que también la palabra existe entre nosotros, estaba precedido por músicos o seguidos por las lloronas, que con fuertes gritos expresaban el dolor a la pérdida del ser querido. Esta imagen de la mujer llorando, que mucha en la imagen de las esculturas francesas, es la pleuresse, que en muchos cementerios uno aún lo sigue viendo, la mujer vestida y llorando sobre la tumba, se han prolongado en el arte mortuorio. No era extraño que algunas de las lloronas romanas fuesen además prostitutas, las bustiae, que de noche tenían la costumbre de ofrecer sus servicios entre las mismas tumbas que habían frecuentado horas antes. Eros y Thanatos en su máxima expresión. Bueno, y hoy, aunque te sorprenda... Algo de eso tenemos en Recoleta, ¿no? En Donde Recoleta tenías los hoteles de alojamiento frente a las tumbas, ¿no? Bueno, en realidad, dentro de Recoleta también se han detectado prostitutas que ofrecen sus servicios dentro de las tumbas, cerca de las tumbas. Y en Père Lachaise también, en el cementerio de París, hay algunos que tienen la costumbre de frecuentar a prostitutas en el cementerio. Los invitados al entierro asistían a un banquete, luego de la inhumación, costumbre que los romanos llamaban refrigerium y que solía durar varios días. Hoy el refrigerio tiene finalidades menos mortuorias. De no cumplirse estos ritos, los familiares serían castigados por los lémures, que eran la sombra fantasmagórica de los muertos errantes. El entierro era un derecho de todos los ciudadanos que, como cualquier otra actividad humana, se convirtió por los romanos en un acto legal asentado en sus códigos. Además de enterrar a sus muertos, los romanos también tenían que cremarlos y guardaban sus cenizas en lugares llamados columbari o palomares. También hoy en día, donde se guarda ceniza, se sigue llamando columbari. Término que aún se usa. Una vez inhumada la persona, ingresaba al culto privado de los manes, los dioses del hogar. Y ahí es basada el pater familiae, el poder de los manes, de los que lo habían precedido. 2 fiestas del año romano se consagraban a ellas. Una, la Paternalia, en febrero, para los romanos el último mes del año, momento propicio que las almas volvían a la tierra. En esa fecha se suspendía toda actividad para permitir la libre circulación de los espíritus. Las familias aristocráticas solían usar en esta oportunidad caretas de cera, hechas con la máscara mortuoria de sus ancestros, que aparte se exhibían. Uno entraba a la casa y estaban las máscaras de cera de sus ancestros. De esta costumbre proviene el carnaval, un rito funerario lúdico donde los enmascarados se identificaban con los muertos. Bien. La otra fiesta era la Lemuria, en mayo, donde las almas visitaban las casas de los parientes. Entonces el pater familiae cumplía un rito donde enunciaba 9 meses, manes exite paternis. Caminando descalzo y sin volverse, el padre lanzaba hacia atrás habas negras contra los lémures con la finalidad de apaciguar a los muertos y neutralizar su peligrosa invasión. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, la última en el programa de hoy de Tenemos Historia, y me voy reflexionando mientras escuchamos la música sobre cuánto esfuerzo dedicado a sostener la idea de que en realidad la vida que hay es la que sigue, ¿no? Es la que sigue, exactamente. Que algo es la que hay que existía respetar. en la civilización de Egipcio, en la civilización griega, entre los judíos también. Nosotros conocemos más de las civilizaciones extintas, sus ritos mortuorios, que la forma de vida. Hacemos la última pausa de hoy y ya seguimos en Tenemos Historia. Bueno, último y breve bloque de hoy del programa de Tenemos Historia. Hoy los tiempos se nos fueron un poquito al demonio, pero bueno, empezamos a cumplir con la historia de Roma, por supuesto dejando un montón de agujeros, pero la idea es que ya lo vamos a invitar a Veraza, que tiene un librito sobre Julio César, y ahí revisar el rol de los emperadores más importantes de Roma y cómo la expansión de Roma va a dejar una huella cultural
Tal vez lo que para mí significa Roma es la expansión mucho más grande del pensamiento judeo y griego, sí. griego, que después se va a convertir en cristiano, alrededor de todo el mundo. Alrededor de todo el mundo, sí. Esa es la huella que dejó, que todavía perdura y que podemos ver en infinidad y un de fenómeno que a cuestiones. veces nosotros no queremos ver, y justamente cuando hablemos de la decadencia del imperio, porque uno siempre piensa, no, la decadencia del imperio empezó porque se perdió el ánimo guerrero. No, es la corrupción de la moneda. No, la corrupción de la moneda, Es la inflación. Primero el populismo. Sí, claro. Primero el populismo. La gente que vivía en Roma tenías que darle trigo para ganar las elecciones. Exactamente. Y en segundo lugar, y como no alcanzaba, empezaron a corromper la moneda, hubo inflación y no hubo suficiente plata para mantener los ejércitos y se cayó un imperio. Bueno, volveremos con Roma en algún momento en Tenemos Historia y nos queda hoy nada, despedirnos, Omar. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Los vamos a estar esperando. Pasen una buena semana. Thank you.